Reciban mi saludo más cordial. Nos congregamos de nuevo para nuestros coloquios espirituales y en este día, como lo habíamos prometido, vamos a comenzar nuestro comentario sobre el credo. Primero que todo tenemos que recordar que manejamos dos credos que usualmente se distinguen porque uno es más largo que el otro. Uno se llama el Credo de los Apóstoles y tiene 12 artículos cuya tradición se remonta seguramente hasta la época de los apóstoles. Y el otro se llama Niceno-Constantinopolitano porque fue elaborado a partir de la doctrina que en los concilios de Nicea y de Constantinopla se desarrolló, que no tiene nada que ver con novedades en la doctrina, sino con claridades de lo que dice la Santa Biblia sobre Dios, sobre el hombre y sobre la Iglesia. Nosotros vamos a seguir en esta serie de programas el credo de los apóstoles, el credo que tiene 12 artículos, que usualmente se debe rezar en los domingos de Cuaresma y Pascua, dejando el credo más largo para el resto de los domingos del año, pero que en algunas partes se reza indistintamente durante todo el año. Sin embargo, para que nuestro comentario tenga visos de integridad y para que sea cada vez más completo y más profundo, pues vamos a tratar de hacer referencia de todas maneras al credo niceno-constantinopolitano para entender allí otras cosas muy importantes que son propias del misterio de nuestra fe. Habíamos dicho que Dios nos hizo capaces de comprender su misterio, por lo menos de captarlo. Pero en la recepción de la palabra de Dios, nuestra inteligencia, que ya de por sí es capaz de recibir esa revelación, tiene también una iluminación extraordinaria que hace que sea capaz de ver las cosas y de entenderlas como Dios las entiende. Esto no quiere decir que algún día comprendamos a Dios en el sentido del término de abarcarlo y de conocerlo totalmente, porque Dios seguirá siendo siempre un misterio, es decir, una realidad que desborda nuestra humana capacidad y sin embargo es de todas maneras el magnífico anuncio de nuestra propia creación a imagen y semejanza de Dios y dotados precisamente de aquella capacidad interior para recibir su revelación. Alegrémonos pues por esto, porque de verdad lo que tenemos entre manos cuando nos proponemos conocer más y mejor nuestra fe, los contenidos de lo que Dios nos ha revelado por amor, pues lo que tenemos es algo muy grande y muy bello. Por eso, pidiendo la ayuda de Dios nuestro Señor, comencemos encomendándonos a Él, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escuchemos este trozo del libro del Éxodo. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios, y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Moisés cubrió su rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés insistió, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas, yo soy, me envía a ustedes. Y añadió, así les dirás, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me reconocerán y me recordarán de generación en generación. Muy bien, comenzamos entonces con esta lectura de la palabra de Dios que nos muestra el día en que Dios reveló su nombre a Moisés. Entramos en el misterio de Dios que se revela por puro amor, por pura misericordia a nosotros. El primer artículo del credo apostólico dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ya dedicamos uno de nuestros programas a reflexionar sobre nuestra fe. Ya nos pusimos en la tarea de pensar en que nuestra fe es algo que no aferramos, pero que allí existe y que consiste en una entrega total a Dios, en una acogida de su palabra que se entiende y se vive como una donación mutua, entre otras cosas, porque es Dios que se revela cuando nos habla y se nos da, y nosotros que cuando aceptamos su revelación nos entregamos confiadamente a Él. Toda esta historia, la historia de la revelación de Dios, comenzó con Abraham. Es verdad que el ser humano, por naturaleza, es un ser religioso. Y es verdad que todas las culturas, de alguna manera, han creído en Dios y han buscado a la divinidad de distintas maneras y por distintos medios, como lo veíamos también en el programa anterior. Y nos dimos cuenta como muchos se equivocaron viendo la belleza de las cosas y deslumbrados por esa belleza, como lo dice el libro de la sabiduría, capítulo 13, o la carta a los Romanos, primer capítulo, versículos 18 y siguientes, se pusieron a pensar que las cosas eran Dios y no que ellas revelaban de Dios sus huellas, lo que Dios había dejado en ellas de su bondad, de su inteligencia, de su grandeza y de todas sus propiedades. Por lo pronto, nosotros que ya sabemos lo que es el creer, que no es solo captar la existencia de Dios, sino aceptar lo que Dios dice de sí mismo como Él lo dice, no como nos parece que lo dice, sino como Él mismo lo dice, entonces sabemos que lo más prodigioso en este orden de la divina revelación ocurrió cuando Dios nuestro Señor decidió comenzar a manifestarse personalmente. En el capítulo 12 del libro del Génesis tenemos la llamada de Abraham. Si ustedes van a leer los primeros versículos de ese capítulo, encontrarán que el relato es francamente sencillo. Dice que Dios llamó a Abraham y le ordenó salir de su tierra y de la casa de sus padres para ir a un lugar descrito simplemente como el lugar que yo te mostraré. Pero el prodigio es que Abraham creyó. Abraham dejó todo lo que tenía
y se puso en camino con Dios. Y así comenzó la historia de la divina revelación. Y progresivamente Dios fue haciéndose entender como el Dios que acompaña los pasos de aquellos que se entregan a Él, y a Abraham a dedicarse cada vez más a Dios que le había hecho sus promesas. La historia de los hijos de Abraham, de Ismael, el hijo que tuvo con la esclava, y de Isaac, su hijo propio, el hijo que tuvo con su esposa, es una historia que tendría muchísimas ocasiones para que nosotros entendiéramos cómo Dios fue manifestándose como el Señor de la historia, como el que conduce todas las historias humanas hacia buen término y sobre todo como el que cumple sus promesas. Desde el principio Dios ha manifestado que Él es ante todo fiel, que Él es bondadoso y que Él se preocupa por nosotros. Si escogió a Abraham y por medio de él a su descendencia, la promesa consistió en que tendría una gran descendencia, incontable, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Si en eso consistió la promesa de Dios, fue porque en esa descendencia estarían incluidos, primero, todos los miembros del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero luego todas las naciones, porque todas las naciones están incluidas en ese propósito divino de revelarse como Él es. Muchas culturas se han quedado buscando a Dios por caminos que son más bien racionales o afectivos. Y muchas personas han buscado a Dios más bien en el sentimiento que en la verdad de las cosas. Por eso Dios nuestro Señor todavía hoy, por medio de la Sagrada Escritura, se revela. Y por eso nosotros acogemos la divina revelación como la fuente de nuestra fe, es decir, como lo que suscita y estimula nuestra respuesta personal a Dios nuestro Señor. Esa es nuestra fe. Cuando decimos creo en Dios, comenzamos a entrar en el mundo de aquel que se reveló a Abraham, que en tiempos de Moisés, muchos años después, muchos años después, manifestó su nombre y que paulatinamente fue mostrando, después de que liberó al pueblo de Israel de Egipto, cómo es dedicado y delicado, cómo al pasar el Mar Rojo mostró su poder y su compromiso por el pueblo, y cómo después del Mar Rojo mostró su providencia paternal, guiando a su pueblo por un inmenso desierto, 40 años enteros, un inmenso desierto en el que nunca faltó ni la comida ni la bebida. Dios se mostró como el que definitivamente anda comprometido con su pueblo y lo cuida hasta en el detalle. Por eso, la tierra prometida, esa que algunos alcanzaron y que Moisés vislumbró desde lejos, es un signo no solo para ese pueblo, sino para todas las naciones. No para que miremos hacia la tierra prometida material, sino para que miremos que cuando Dios interviene en nuestras vidas y cuando nosotros nos abrimos a Él, es el inicio de un camino que no termina en esta tierra, que termina en el cielo, en la presencia de Dios, en la serenidad y la alegría del cumplimiento definitivo y total de las promesas divinas. Así que lo que Abraham recibió un día, lo que en Moisés llegó a un culmen tan impresionante, se nos ofrece a todos nosotros cuando profesamos de corazón: yo creo en Dios, creo en Dios. En el primer artículo, ese prodigioso inicio, creo en Dios, hace de base y fundamento para todo lo que viene después. Podemos, por ejemplo, llegar rápidamente a la presentación de las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que inaugurarán los tres capítulos, digámoslo así, del credo. Pero por ahora, volvamos un poco la mirada
a esa otra revelación del Antiguo Testamento progresiva, delicada y tierna de Dios nuestro Señor. Para eso, dejémonos ayudar por el libro del Deuteronomio y por un fragmento del libro que los judíos piadosos recitan todos los días, todavía hoy, que dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal. Escríbelas en la entrada de tu casa y en tus puertas. En estas frases, el autor del libro del Deuteronomio nos deja clarísimo que se trata de un solo Dios, un solo Señor. Y toda la revelación del Antiguo Testamento apunta a eso. Cuando Abraham, cuando Moisés y cuando los primitivos habitantes de la tierra prometida encontraron las culturas que estaban a su alrededor, encontraron siempre culturas politeístas y muchas de ellas además idólatras. No solamente tenían muchos dioses, sino que a veces personificaban cosas como si sintieran, como si el palo, como si la piedra, como si las cosas materiales con las que fabricaban sus estatuillas sintieran, oyeran. Pero los salmos son claros al respecto y dicen que solo Dios ve, oye y entiende. Las demás cosas son cosas. Y los profetas, sobre todo los profetas clásicos, viendo todavía que algunos israelitas tienen el peligro de endiosar cositas, de caer en la idolatría, son furibundos defensores de la unicidad de Dios. Hay que decirlo claramente, la religión del Antiguo Testamento es la religión del Dios único, único e indiviso. Dios es uno solo. Y esa es nuestra fe. Dios es uno, absolutamente uno. No puede haber otro al lado de Él porque no sería Dios, o el primero tampoco, y se necesitaría alguien superior a los dos. Dios es el único, por su naturaleza, que es la naturaleza perfectísima, la de solo el Creador, la de aquel de quien proceden todas las cosas, porque Él las ha creado de la nada. De eso hablaremos posteriormente en otro de nuestros programas. Pero de Él procede todo y todos. Él es el creador de todas las cosas. No puede haber otro al lado de Él que cree con Él. Él es solo Dios. Pero también es Dios que realiza en sí mismo la verdad del ser. Él es el único que es por derecho propio. El nombre de Dios dice: yo soy el que es, o yo soy el que soy, yo soy el que yo soy. De distintas maneras se podría traducir el nombre Yahvé. Nosotros, al contemplar los contenidos o los significados de este nombre, simplemente tenemos que decir que Dios es tan grande y tan bueno que nos ha dejado conocer su esencia en su propio nombre. Yo soy el que es. Todo lo demás que nosotros conocemos no es. Mejor dicho, existe porque otro le dio el ser. Piensen en el libro o en sus hojas, en el escritorio. Piensen en las cosas que tenemos a nuestro alcance. Todas han recibido su ser de otros seres, o en últimas, de Dios nuestro Señor. Yo soy el que es. Yo soy el que soy. Ese nombre revela a la vez lo que Dios es y que Él es misterio insondable, misterio que siempre seguiremos buscando, por supuesto con amor, con deseo, con satisfacción de conocer todos los días un poco más de Él. Dios nuestro Señor
en esa manifestación que hizo en todo el Antiguo Testamento, recalca e invita a todos a contemplar su absoluta unidad y unicidad. Dios es uno y es único. Por eso cuando nosotros decimos creo en Dios, afirmamos de Dios que Él es el único Dios vivo y verdadero, aquel frente al cual no existen ni pueden existir otros dioses, serían ídolos, aquel frente al cual nada razonablemente podría compararse, aquel que es único, que es fuente de todo el ser y de todas las cosas, aquel que merece en últimas todo nuestro amor. Por eso leemos este trocito del Deuteronomio, porque fíjense cómo estas palabras de Moisés son puestas en servicio del primer mandamiento. Dios es único y entonces nuestro amor tiene que ser total. Dios, el Señor, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios entonces con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Una vez captado esto, entendemos por qué lo que hace un momento anuncié se volvió la tarea de los profetas. El profeta Elías, que no fue un profeta escritor, dedicó su vida a combatir la idolatría que penetraba en Israel por muchos y distintos motivos, pero que él logró vencer a fuerza de dedicarse al Señor, de dedicarse a la oración y de predicar incansablemente. Tuvo una tarea dificilísima, como la pueden leer en su lugar correspondiente en la Santa Biblia, pero marcó a los profetas posteriores a él, sobre todo los del siglo VIII, que llamaron siempre al amor de Dios, al cumplimiento del primer mandamiento, precisamente porque Dios es uno y único y merece todo nuestro amor y toda nuestra dedicación. Vean cómo en esos profetas, cuando falta el amor de Dios, falta también el amor del prójimo. Cuando uno ya no reconoce a Dios, que es uno y único, uno pierde la orientación fundamental y uno cierra sus entrañas a las demás criaturas y sobre todo a la criatura humana, creada a imagen y semejanza de Dios. En el Antiguo Testamento se alcanza a percibir la paternidad de Dios y se le exalta como Padre providente y misericordioso. Pero solo será cuando llega el Nuevo Testamento y el Hijo Eterno de Dios se encarna y se hace hombre, como comenzaremos a conocer que en esta unidad única y absoluta, en esta unidad absolutamente indivisible, subsisten tres personas distintas, de la misma naturaleza, es decir, de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, iguales en su dignidad, pero tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, como lo enseña la Escritura, Dios nuestro Señor determinó que su Hijo naciera de una mujer y naciera bajo la ley antigua, que se encarnara y se hiciera hombre como uno de nosotros. En su encarnación, el Hijo Eterno comenzó a existir como Hijo del Hombre. Así le gusta a Él llamarse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y Él, que vive esta experiencia de nacer de la humanidad, nunca pierde la conciencia de ser el Hijo único de Dios. Y por eso, cuando ya adulto, congrega a sus primeros discípulos, sin hacer esfuerzo, comienza a mostrarles que Dios es un Padre poderoso, misericordioso y bueno, y que Él es Hijo, Hijo por antonomasia, Hijo único de Dios.
En algún momento les dice, mi Padre y el Padre de ustedes, mi Dios y el Dios de ustedes. En el momento en que les enseña la oración a sus discípulos, les dice, digan ustedes, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero Él lo ofrece a sus discípulos. Y lo que en este momento queremos comprender es que la unicidad de Dios del Antiguo Testamento permanece invariable hasta el día de hoy, es decir, nunca cambiará. Dios es solo único, pero Cristo Jesús nos reveló que en Dios hay tres personas distintas, entre otras cosas porque Dios es amor. Este misterio será siempre más de lo que nosotros podemos entender o inclusive pensar, y sin embargo es el misterio que le da razón de ser a nuestra existencia. No comenzamos nosotros todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A cualquiera de las tres personas, porque comparten la única naturaleza divina, porque son el único Dios vivo y verdadero, le conviene el nombre de yo soy el que es. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en 2 o 3 ocasiones dijo yo soy, con tanta claridad y contundencia que, como dice el Evangelio, cayeron a sus pies los que lo escuchaban. Pero, para volver a la revelación de la Trinidad divina, tenemos que ver cómo en toda la trayectoria del Hijo encarnado, desde cuando era pequeñito, hay signos de la revelación definitiva. Piensen, por ejemplo, el día de la Encarnación, en ese acontecimiento trinitario del que María es testigo privilegiado. Dios envía a su ángel y le revela a ella que tendrá un hijo que será el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, también descendiente de David. Y le revela que será Dios, Dios con nosotros. Piensen cómo ese mismo día, al preguntar María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no tengo relaciones. Dios mismo, por medio del ángel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y queda, por lo menos en ese momento, manifestada la Trinidad divina delante de María y en una forma que ya nunca más se ocultará a la humanidad. No se revela la Trinidad en la página de un libro ni como una lección. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo hace de la revelación trinitaria una clase o un momento de encuentro con sus apóstoles, no. Él simplemente deja que en su vida, en la transparencia absoluta de su ser, todos vayan captando su relación absolutamente personal y única con el Padre y su condición de aquel que da el Espíritu sin medida, como solo Dios lo puede dar. Nuestro Señor Jesucristo, en el amor con que trató a las personas, sobre todo a los pobres y a los que sufrían, hizo que todos vivieran la cercanía de Dios y que Dios es Padre providente y bueno, que Dios se preocupa de nosotros, se preocupa de nuestros asuntos, que Dios está allí siempre para garantizarnos su asistencia. Al final de su predicación, comienza a anunciar con toda claridad que además Él enviará del Padre y con el Padre al Espíritu Santo. Y así comienza a revelarse la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu que más adelante llamaremos Señor y Dador de vida. Así pues, en la vida de Jesús se revela que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin que falte absolutamente nada a la unicidad de Dios, sino como nosotros por la fe profesamos cuando decimos yo creo en Dios, que Dios es uno en tres personas distintas.
Tres personas distintas, un solo Dios, vivo y verdadero. Desde hoy y como abrebocas para toda nuestra reflexión, pensemos en la manifestación de la Santísima Trinidad también en la vida de la Iglesia. Ya San Pablo, en sus saludos, en las cartas, propone ideas como esta: la caridad de Dios nuestro Padre, la comunión en el Espíritu y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Y muestra entonces que las tres personas divinas actúan en las ocasiones en que corresponde santificarnos y animarnos. Como lo dijimos hace un momento, en las tres personas divinas, en su nombre, somos bautizados. Y en el nombre de las tres personas divinas comenzamos todas nuestras actividades. Pero también en nuestra oración, todo lo presentamos al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Y toda bendición de Dios, toda gracia con que Dios nos cubre, viene del Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Cuando captamos esto, vemos que ahora nuestra existencia adquiere más sentido, porque nosotros vivimos inmersos en el misterio de Dios uno y trino. Dice Pablo, para corroborar todo esto, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y nosotros hoy, reflexionando sobre la condición trinitaria de Dios nuestro Señor, decimos, somos del Padre, criaturas del Padre. Somos hechura del Hijo, salvación del Hijo, rescate del Hijo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos el pueblo de Dios, el pueblo que camina con el Señor, que recibe como Israel en el desierto todo su sustento y toda bendición de parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de esta cabeza que Dios ha dado a su iglesia por el bautismo y somos el templo del Espíritu, la morada que el Espíritu Santo ha determinado tener entre nosotros. Todo en nuestra vida está marcado por la existencia de la Trinidad Santísima y nosotros bien haremos en pedir hoy, como gracia, la amistad con las tres personas divinas. A Dios nos podemos dirigir entonces en singular, Dios mío, pero también a Dios nos podemos dirigir dirigiéndonos al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, porque son tres personas distintas y un único Dios vivo y verdadero. Así que podemos conversar y entretenernos en el amor del Padre. Podemos vivir con el Hijo una experiencia de compañeros, de hermanos, de discípulos que lo seguimos. Podemos relacionarnos con el Espíritu Santo como el huésped divino, como aquel que llena todo nuestro ser y como aquel que capacita esto que estamos haciendo. Es el Espíritu Santo el que hace que nuestra fe, nuestra esperanza y caridad estén en acción en este momento para comprender y para seguir esta reflexión y para seguir estos misterios. En fin, nuestra relación fundamental con Dios uno y trino viene toda actualizada, por así decirlo, cuando decimos, profesándolo con sinceridad, yo creo en Dios. Creo en Dios quiere decir creo en el que es. Creo en el que siempre ha sido, es y será. Creo, es decir, deposito toda mi confianza y me pongo yo mismo en manos de aquel que es la verdad, la luz, el amor. Dios es amor. Creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, siempre que yo digo yo creo en Dios, pongo a funcionar en mi corazón todas las dinámicas del ser religioso, pero también todas las dinámicas de la gracia que está siempre pendiente de mí. Por eso,
cuando hago un acto de fe, yo creo en ti, Señor, creo en ti, Dios único, en tres personas distintas. Cuando hago ese acto de fe, algo en mi vida se transforma y todo se llena de luz y de paz y de amor. Unas enseñanzas prácticas. Vean, nosotros tenemos que orar de acuerdo con nuestra fe. Y si nuestra fe es en tres personas distintas, iguales en su dignidad, en un solo Dios vivo y verdadero, es decir, las tres personas con la misma dignidad divina, no podemos olvidar algo que la tradición católica nos ha enseñado desde el principio, que está clarísimo en Mateo 28, 18 y siguientes, cuando el Señor dice: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la I, así de sencillo. Entonces, cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no podemos olvidar las IES. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque qué tal que el Padre del Hijo fuera uno solo y el Espíritu Santo el segundo. Y mucho menos como hacen algunos que parece que se sienten cansados ya de rezar bien y dicen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y atención, ¿qué es lo que están diciendo? El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es uno solo, ¿no? El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí no hemos profesado nunca que el Hijo sea hijo del Espíritu Santo, ¿no? Así que cuidado. Desde la época de San Basilio y San Gregorio, siglos III y IV, está clarísimo en la Iglesia que la manera como nosotros profesamos nuestra fe en la única e indivisa divinidad y en la magnífica y gloriosa Trinidad es hasta con nuestras palabras, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda consecuencia práctica para nuestra formación cristiana. Tenemos una oración que se llama doxología. Doxa quiere decir gloria. Y la oración se dice así: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es, con las IES, ¿lo vieron? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Algunos acostumbran, no sé, por una cierta exageración recibida, ciertamente no, de la Sagrada Liturgia, porque si ustedes ven la liturgia católica, nunca lo introduce, dicen gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pero cuidado, ¿cuántas glorias hay? ¿No acabamos de decir que Dios es uno y único? ¿Que su naturaleza y su esencia son la unidad? Es el único Dios, no hay otro junto a Él. Su gloria es una, es la gloria de Dios, su resplandor, su importancia, su majestad. Entonces, atención cuando rezamos, porque a veces podemos confundir. Es cierto que algún poeta puede permitirse la licencia para que rimen sus versos, para que una oración le salga bonita, de repetir algunas cosas. Pero en nuestra oración personal, cuando hacemos nuestras oraciones públicas, nosotros decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si ustedes son atentos, el sacerdote normalmente usa esa fórmula cuando nos bendice, cuando absuelve nuestros pecados, cuando bautiza a los niños. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros debemos aprender de esa claridad y de esa perfección lo que tenemos que decir para decirlo siempre bien. Espero que estas reflexiones sobre Dios los estimulen. ¿Cuánto podríamos hablar de Dios? ¿Cuánto quisiéramos hablar de Dios? Algo que me subyuga siempre para compartir con ustedes es la belleza de la concepción de Dios que tienen los salmistas.
En los salmos por todas partes aparecen atributos de Dios. Un ejercicio preciosísimo sería, y si tuviéramos el tiempo, de ir viendo qué se dice de Dios en los salmos. Recuerden que son oraciones de hombres de fe, de personas que por fe, por esa fe que Dios ha puesto en sus corazones, le dicen a Dios que es bueno, que es tierno, que es misericordioso, compasivo, piadoso, clemente. Le dicen a Dios que es poderoso, que su sabiduría no tiene medida. Le dicen a Dios que es la verdad. Los salmos le dicen a Dios creador. Los salmos le dicen a Dios que ha puesto sus manos en la criatura que ha plasmado. Los salmos le dicen a Dios inteligentísimo, sapientísimo, que ha organizado todo, las estrellas, los astros gigantes, el sol y la luna, que ha hecho las cosas que existen en la tierra. En fin, en los salmos encontramos tantos atributos de Dios que sería para nosotros un placer poder exponer cada uno de esos atributos o por lo menos penetrar un poco entre todos ellos. Los patriarcas le daban a Dios nombres interesantísimos, el Dios de los montes, sí, el Dios de las cumbres, el Dios de las alturas, el Dios de los ejércitos. Los profetas le dicen a Dios lo que ellos viven en su experiencia y entonces le dicen Dios celoso, Dios juez, Dios compasivo, Dios que perdona permanentemente, Dios que tolera, Dios que aguanta, Dios que nos soporta y que espera nuestra conversión. Los sabios de Israel en los últimos libros de la Biblia, últimos en ser escritos, en medio de proverbios y dichos, en medio de reflexiones de sabiduría, le dicen a Dios que Dios es la profundidad máxima, que en Dios se encuentra el sentido de todas las cosas, que Él hace la historia y que Él nos conduce a todos. Y finalmente, a Jesús nuestro Señor. La idea de Dios es su respiración, es la vida de su vida. Para Él, que es Dios y que comparte la divinidad con el Padre y el Espíritu Santo, la inmersión en Dios nos permite a nosotros contemplar a Dios mismo. Unidos a Cristo tenemos acceso al Padre y al Espíritu Santo, o recibimos el Espíritu Santo. Así que hoy llenémonos de este mensaje y para celebrar esta revelación, profesemos miles de veces, creo en Dios, creo en ti, Dios uno en tres personas distintas, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creo en Dios único, Señor y dador de todas las cosas, Dios del cielo y de la tierra. Pero además, aficionémonos más al primer mandamiento, a amar al Señor nuestro Dios como el único Señor, con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Que el Señor tenga compasión de todos nosotros, nos haga mantenernos fieles en su santo servicio y nos ayude a vivir en el amor, en la fe que no se acaba y en la esperanza del cielo. A todos los bendiga Dios poderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.